12 de febrero del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, empezando una nueva semana laboral. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Contraloría General del Estado ordenó la destitución del legislador Gemuy Calle, acusado de haber mal utilizado una institución pública para realizar proselitismo político, cosa que está prohibida por la ley. Calle ha anunciado que presentará una apelación a la decisión. La decisión la confirma el Contralor. Un informe final establece que el legislador Gemuy Calle mal utilizó un auditorio de la Universidad de Chimborazo para un acto político. La decisión tras la investigación es ordenar la destitución del legislador de las filas correístas. Se ha comunicado a la Asamblea Nacional el resultado de ese examen y también la determinación de una responsabilidad con destitución para el asambleísta Gemuy Calle. Y esta resolución ya ha sido notificada a la Asamblea, que deberá acatarla, pues las resoluciones de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento. Le corresponde a la Asamblea adoptar una decisión dentro de su ámbito. Dentro del mío la he adoptado ya. El asambleísta Gemuy Calle habría anunciado ya que presentará un recurso de apelación, mientras que sus coidearios aseguran que esto no es más que una persecución política. Hubo una reunión no es que se ha hecho proselitismo político, ni se le ha utilizado o mal utilizado en bien público. Denunciamos la persecución del Estado ecuatoriano en contra de los denominados correístas. Persecución de la que son víctimas desde el inicio del actual gobierno, aseguran. El CAL deberá analizar el tema para tomar una decisión. Bueno, esto es un tema que lo teníamos como conocimiento en el Consejo de Administración Legislativa, lo vamos a tratar seguramente esta semana. Si esta decisión es acatada por la Asamblea, Gemuy Calle sería el cuarto legislador que debe abandonar la legislatura. Esto luego de las destituciones de Norma Vallejo, Sofía Espín y la de la semana anterior de Ana Galarza. Informó Javier Gallo. La ex asambleísta Ana Galarza no rindió su versión en la Fiscalía General del Estado porque pidió se difiera la diligencia legal. Quien sí lo hizo fue su ex asesor Lenin Rodríguez. Galarza es investigada por varios delitos, entre ellos concusión, enriquecimiento ilícito y peculado. Al parecer, el dolor de cabeza para Ana Galarza no termina. A la destitución en la Asamblea Nacional por el delito de gestión de cargo público se suma la investigación en la Fiscalía General del Estado. Lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Nacional del lado político, ¿pesa para el lado judicial también eso? Así es, tome en cuenta que la resolución que presentó el asambleísta Aliaga, Ronnie Aliaga, en la parte resolutiva expresa que se remitan las copias y todo lo actuado en la Asamblea a la Fiscalía General del Estado. Resulta que en el trayecto Fue el pasado 8 de enero que Lenin Rodríguez, ex asesor de Galarza, presentó la denuncia por el presunto cometimiento de varios delitos. Luis G. García, su abogado, da cuenta de cuántos. Por enriquecimiento ilícito, concusión, falsificación de documentos y uso doloso de documentos falsos. Rodríguez se siente triunfador con lo ocurrido la semana pasada en el Poder Legislativo. Una batalla moral que se ha ganado en este sentido, porque recuerden que el asambleísta dijo que todo era mentira, que ella era inocente y que lo único que estábamos haciendo era engañando al país. Con la resolución de la Asamblea Nacional se evidenció que hay una serie de irregularidades por las cuales ya sancionó la Asamblea. Ahora es momento de que la justicia investigue y sancione del mismo modo. Como parte de la diligencia legal, Rodríguez efectuó el reconocimiento de la firma y rúbrica y rindió su versión. La Fiscalía ha solicitado información a la UAFE, a la Superintendencia de Banco, a la Asamblea Nacional, y considero que con la versión de Lenin Rodríguez, con las pericias que vayamos a practicar, se debe formular cargos de manera inmediata. Para la tarde de este lunes estaba previsto receptar la versión de Galarza, pero pidió diferimiento. Informó Héctor Romero. El expresidente Rafael Correa podría ser incluido en la investigación por supuestas irregularidades en la refinería del Pacífico. El Consejo de Participación Ciudadana presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Se habló de un perjuicio de 1.200 millones de dólares. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio quiere reforzar la denuncia presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción por supuestas irregularidades en la refinería del Pacífico, misma que no libraría de culpa al expresidente Rafael Correa.
pagar más de 56 veces el avalúo catastral por un terreno es el gran negocio que hacía Correa. Pero no solo en eso, pagaba licencias para utilizar patentes de un proyecto que aún no existe, de algo que estaba en la cabeza de Correa nada más. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, denunció que solo en licencias se habría pagado 73 millones de dólares y en consultorías más de 380 millones de dólares. ¿Dónde fue a parar eso? Seguramente al bolsillo de las manos limpias, que se ve que no eran manos limpias, sino uñas largas. Esos son los que gobernaron los 10 últimos años del gobierno de Correa. Son alrededor de 10 casos que llegaron al Consejo Transitorio para ser investigados. Están Manduriaco, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascual Escuenca, Escuelas del Milenio, Reconstrucción de Manabí. En la Refinería del Pacífico se presume existió un concurso de delitos, como tráfico de influencias, de evasión tributaria, lavado de activos y peculado. En este caso no solamente se va a presentar en la Fiscalía la denuncia, sino que también se va a exhortar a la Contraloría a que se practiquen nuevos exámenes sobre aquellos exámenes que ya se han aprobado. Porque la mayoría de estos exámenes aprobados detallan básicamente un montón de irregularidades que no concluyen con la determinación de irresponsabilidad de ningún tipo. Entonces, de alguna manera eso podría constituirse en una burla para el tema de la fiscalización, en el tema de administración pública. No se descarta que a futuro sean investigados funcionarios que tuvieron relación directa o indirecta en la adjudicación de contratos. Yo no podría darle un valor, pero sí hablamos de un poco más de 1.200 millones de dólares en temas en montos digamos que todo el mundo maneja. Ese sería el perjuicio registrado en la Refinería del Pacífico, informó Héctor Romero. Fiscales, jueces y otros exfuncionarios judiciales que fueron destituidos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa presentarán sus testimonios ante la Mesa de Verdad y Justicia en audiencias públicas que contarán con veedores nacionales e internacionales. Con ello, buscan que se eleve el informe a las Naciones Unidas que contribuirá a la restitución de sus cargos. Con más de 400 expedientes arrancó este lunes el ciclo de audiencias públicas y veedurías nacionales e internacionales que llevará adelante la Mesa de Verdad y Justicia. En esta instancia se registrarán los testimonios de jueces, fiscales y demás operadores de justicia que habrían sido destituidos durante el régimen anterior. Se van a realizar audiencias de los casos más representativos. En estas próximas 2 semanas y con más de 70 testimonios se va a registrar en esta mesa los testimonios de cada una de las víctimas. Esta mesa fue creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio que estuvo dirigido por Marcelo Merlo, precisamente para abordar los casos de servidores judiciales que habrían sido destituidos ilegalmente por no obedecer las órdenes del gobierno anterior, y se sustentará en el informe en que en su momento realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con el cual fueron cesados de sus funciones el Consejo de la Judicatura que estuvo liderado por Gustavo Yalc. Que determinó gravísimas irregularidades del sistema de justicia y que afectó a cientos de personas, que incluyeron 882 denuncias, de las cuales 552 correspondían a jueces, fiscales, notarios, operadores de justicia. Para ello, el Instituto de Posgrados de la Universidad Central fungirá como veedor y registrará todo el proceso. Para escuchar de la forma más imparcial y justa a todos quienes han sido afectados. El informe final que dé como resultado de estas audiencias será elevado ante la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con un solo objetivo: reintegro y reparación a todos los judiciales afectados y vulnerados en sus derechos. En Quito informó Adriana Rojas. Y la jueza Mónica Freire de la Unidad Judicial de Tumbaco negó la acción de protección presentada por la fiscal Mayra Soria, con la cual pretendía echar abajo la suspensión del cargo de 30 días aplicada por el Consejo de la Judicatura. Soria estaba a cargo del caso de la desaparición de Juliana Campoverde. Fue la semana pasada que la fiscal Mayra Soria presentó la acción de protección con la que buscaba echar abajo la resolución del Consejo de la Judicatura al suspenderla del cargo por 30 días. Sin embargo, tras una audiencia de más de 2 horas, la jueza Mónica Freire de la Unidad Judicial de Tumbaco negó el recurso.
realmente lo que se ha hecho es vulnerar estos días en los que no he podido estar a cargo del caso. O sea, el perjuicio ya se lo hizo al no poder yo avanzar incluso con las otras causas que también se encuentran a mi cargo. La suspensión del cargo sin remuneración se sustentó por la Judicatura en virtud de que la funcionaria no habría respetado los plazos legales para la resolución de un caso de acoso represado desde el 2013. Se han violentado principios como el de la independencia judicial, en el cual la Fiscalía tiene la libertad de accionar o dejar de hacerlo si es que los elementos, en base a los elementos que se recaban durante las investigaciones. En virtud de eso, consideramos que al Consejo Nacional de la Judicatura, al haber sancionado por una denuncia del año 2013, está violentando justamente ese principio. Soria estaba a cargo de la indagación en torno a la desaparición y asesinato de la joven Juliana Campoverde, cuya audiencia de formulación de cargos se tenía prevista realizar el pasado 5 de febrero. Sin embargo, la misma fue aplazada para el 7 de marzo, a pedido de los familiares y fiscalía. La idea en realidad es que ella pueda continuar el caso de Juliana Campoverde, que la resolución sea lo más pronto posible y que ella se reincorpore definitivamente a las funciones como fiscal. Y es por ello que tras la negación de la acción de protección, aseguran que apelarán lo resuelto. Nosotros tendríamos todavía la opción de la apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. No corresponde al marco legal, no se encuentra debidamente fundamentado y porque violenta derechos que como funcionaria tengo. En Quito informó Adriana Rojas. Representantes de productores del sector audiovisual están preocupados ante el veto presidencial a la Ley de Comunicación, que elimina el artículo 98 de la ley que beneficiaba a este sector. El plazo para tratar el veto concluye este próximo sábado. La preocupación en el sector audiovisual se incrementa, pues este próximo sábado fenece el tiempo en el que la Asamblea puede analizar el veto presidencial a la Ley de Comunicación, que elimina el artículo 98 que protege a la industria nacional. Si hasta el sábado no hay pronunciamiento, el veto entraría por el Ministerio de la Ley y con ello la eliminación del artículo. La situación es muy grave para miles de familias en el país y nos parece que amerita un debate al respecto. Ellos piden que de inmediato la presidenta de la Asamblea coloque en el orden del día de la sesión del miércoles este tema para que sea analizado. Y piden a los legisladores que apoyen a la industria nacional. Advierten que de ser eliminado el artículo 98, la industria audiovisual nacional podría desaparecer. Lo que nosotros buscamos es fomentar, y debe ser así, el fomento de la producción nacional no solo dinamiza la economía del país, sino también fortalece y debe fortalecer la identidad de un pueblo. Este artículo prohíbe el ingreso de publicidad extranjera y se fomenta la industria nacional. Por estas razones que piden que la Asamblea pueda ratificarse en su texto original y los puedan ayudar. Nosotros no nos aferramos a ningún tipo de privilegio, lo que queremos es que se apliquen fomentos que no son inventos de Ecuador, que existen en otros países del mundo. Al momento lo que va a ocurrir si se deroga el artículo 98 es que el sector queda en la absoluta orfandad. Se espera que este tema sea incluido en la sesión del próximo miércoles o a más tardar el próximo jueves, pues el plazo para analizar el veto termina el próximo sábado. Informó Javier Gallo. Cambiamos de tema. Un hombre intentó acabar con su vida al querer lanzarse de un puente peatonal. El hecho ocurrió este sábado en el sector de Cumandá, centro de Quito. Momentos de pánico vivieron los moradores y deportistas quienes se encontraban la mañana de este sábado en los alrededores del Parque Cumandá en el centro de Quito, cuando vieron a un joven que estaba al borde de un puente peatonal. No sé cómo miro al puente y le encuentro a un señor sentado ahí, pero ya le vi sin zapatos y dije, va a hacer alguna cosa. Los testigos del hecho relataron que el hombre de aproximadamente 30 años de edad se encontraba en actitud sospechosa, por lo que corrieron a tratar de persuadirlo para evitar que se lanzara del puente. Me dio mucho miedo pues verlo ahí que se iba a tirar y lo tuvimos ahí agarrado del brazo y hablándole por ahí unos 15 minutos mientras llegaban los policías. Tras una rápida actuación de la Policía Nacional y de un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito, lograron salvar la vida del joven. Mismo le esposamos para precautelar la integridad física del señor porque intentaba nuevamente botarse. Al parecer, el hombre habría intentado quitarse la vida por problemas de depresión. Paramédicos del ECU 911 lo estabilizaron y fue atendido en una casa de salud. Informó Priscila Cadena.
Familia y amigos de Amelia, mujer que fue víctima de femicidio y quien murió a manos de su expareja en Pisulí el pasado 8 de febrero de 2019, la velaron en la casa donde ella habitaba. Esto mientras su victimario está a la de ser trasladado a prisión. En el hogar donde moraba Amelia solo existe dolor. De ahí que sus familiares pidieron se respete este difícil momento por el que están pasando. Ninguno quiso brindar declaraciones sobre lo ocurrido el 8 de febrero. La mujer víctima de femicidio fue velada en la casa donde vivió por más de 25 años. La vida de Amelia se apagó por la mano de su expareja. Todavía está fresco en la memoria lo que se viralizó en redes sociales el viernes pasado. Miguel A. atacó a quien fue su compañera sentimental con un cuchillo. Las heridas le produjeron la muerte. Amelia tenía una boleta de auxilio pues había denunciado violencia intrafamiliar. Esto no importó a Miguel A., quien tras interceptarla aquel día, discutió con ella y posteriormente la asesinó en media calle. Nos va a sorprender a todos, ¿no? Es un golpe duro. La fiscalía formuló cargos por el delito de femicidio en contra del agresor. La justicia ordenó su prisión. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación Social, habría señalado que cuando sea dado de alta del Hospital Pablo Arturo Suárez, donde se encuentra con custodia, será trasladado a la cárcel de La Tacunga. Informó Javier Rosero. La eficacia del uso de las boletas de auxilio, según expertos, se logra cuando la víctima y la fuerza pública conocen cuál es el procedimiento necesario para evitar que se produzcan episodios de violencia e incluso femicidios. El pasado 8 de febrero en el sector de Pisulí, Amelia fue asesinada por su ex conviviente. El hecho se produjo en medio de la vía pública, a plena luz del día. Tras el suceso, se determinó que la mujer tenía una boleta de auxilio hace algunas semanas atrás, lo cual no impidió que muera a sangre fría. Expertos aseguran que las medidas de protección que se dan por violencia en el país son efectivas únicamente cuando la víctima y los entes encargados de precautelar la seguridad cumplen con lo establecido en la norma. Hay miembros de la fuerza pública que cumplen con su obligación de trasladar a la persona a las unidades competentes, pero así también hay personas que únicamente le hacen que el señor se retire, después de unas 2 horas, 3 horas se va, se embriaga, regresa a casa y comete este tipo de hechos. Para obtener una boleta de auxilio, la víctima debe denunciar las agresiones ante la Fiscalía. Luego de evaluar el riesgo al que está expuesta, un juez otorga medidas de protección, dentro de las que se contempla esta papeleta. Y la previsión de que la persona se acerque a la casa, la salida del agresor, tratamientos terapéuticos. En Quito, por ejemplo, existen en cada administración zonal centros de equidad y justicia que brindan asistencia para evitar que las víctimas fallezcan en manos de sus parejas o familiares. Varios son los casos en que las mujeres se liberaron de la violencia. El esposo tenía problemas con el alcohol, la golpeaba a ella, la golpeaba a sus hijos. Esto duró más o menos como unos 14 años. Ahora está tranquila, está con sus hijos, incluso tiene un emprendimiento. De acuerdo al último mapeo realizado por colectivos defensores de mujeres y organizaciones pro vida, en Ecuador en el 2018 se registraron 89 femicidios. De estos, el 18% fueron reportados ante la justicia antes de que ocurra. ¿Qué estamos esperando para hacer una investigación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para decir a la población, al Estado, levantémonos, hagamos algo, esto no está bien, algo nos está sucediendo. Sin embargo, expertos y especialistas coinciden en que para evitar mayor permisividad en la sociedad ante el asesinato a mujeres y continuar naturalizando la violencia, es necesario que el Estado invierta mayores recursos preventivos, que involucren análisis del entorno, educación y capacitación a operadores de justicia, informó Sofía Vintimilla. Agentes de policía se enfrentaron a tiros con 3 delincuentes durante una persecución por recuperar un tráiler que trasladaba 10.000 galones de combustible en el cantón Durán, provincia del Guayas. Uno de los aprendidos se encuentra herido. Eran 3 sujetos en una motocicleta y uno de ellos con un revólver que interceptaron ese tanquero lleno de combustible, específicamente en el bypass del redondel de los bancos en la vía Durán-Yaguachi, y una llamada al ECU 911 dio inicio a la persecución. Todos fueron detenidos y uno de ellos resultó herido en el cruce de balas. Ellos estuvieron armados y sacaron a relucir las armas de fuego ya al verse acorralados por nuestro personal policial y por eso el personal policial ante la negativa de detenerse con la motocicleta, se hace uso del arma de fuego, impactando en la pierna de uno de los delincuentes. El tráiler iba a salir de ese cantón de la provincia del Guayas y amenazaron al conductor. Se llevaban 5.000 galones de Ecopaís y 5.000 más de diésel, pero la vuelta no fue efectiva. Todo terminó en un operativo.
en el que los policías también estuvieron en peligro. El arma que hemos encontrado es un revólver de fabricación artesanal y tenía un proyectil en el interior. No sabría decirle, eso ya lo hará el laboratorio de criminalística, saber si fue el arma percutida o no. El automotor fue recuperado cerca de la Ciudadela El Recreo, donde trasladaron también a los pillos. Y aquí les colocaron las esposas dentro de un patrullero y los investigaron. Se presume que otras personas peligrosas los acompañaban. Hasta donde podemos nosotros presumir, sí, era el recorrido hacia afuera, pero al ver que las unidades policiales ya estábamos en alerta, pues claro, quisieron evadir la acción de la policía. Los gendarmes recuperaron el arma de fuego de los aprendidos, que la dejaron abandonada en la carretera. Se presume que otros ciudadanos otorgaron información sobre la ruta, la procedencia y el destino del tanquero para sustraerlo en un sitio estratégico. Y no solo la gasolina, sino también el carro de transporte de carga, informó Charlie Pisa. Tras el crimen de un padre y su hijo menor de edad en el sector Mucholote 1 en la ciudad de Guayaquil, se conoció que el fallecido había recibido amenazas y era investigado por 2 asesinatos previos, procesos que llevaba a cabo la Fiscalía. La lluvia registrada durante la tarde y noche del domingo sobre Guayaquil obligó a muchos a regresar temprano a sus domicilios. Por ese motivo fueron pocos los testigos del crimen ocurrido, alrededor de las 21:30. Ya escuché cuando ya estaban los tiros, ya una metra, se acercó más en otro carro y se queda disparado al conviviente. Fue metralleta. Tiene 15 orificios de proyectil de arma de fuego. Es lamentable porque es un daño colateral el que ha ocurrido principalmente al niño. La víctima se encontraba manejando este vehículo, iba en compañía de una ciudadana que sería su esposa. Ella se encontraba en el asiento del copiloto. En sus brazos llevaba a un pequeño de 1 año de nacido. Salían desde Bastión Popular, donde participaron de una matiné. Al llegar hasta la intersección con la avenida Gómez Lince, fueron alcanzados por un auto blanco y una motocicleta. Le cerraron el paso y de inmediato empezaron a disparar. Edgar C., de 33 años, y el pequeño de 1 año fallecieron al interior del automotor, alcanzados por varios impactos de proyectil. La fémina fue trasladada hasta una casa de salud con varias heridas. Bueno, ella está con pronóstico médico reservado, se encuentra aún asilada en la casa de salud. Estamos esperando a que tenga una mejor evolución para poder, de igual manera, como parte importante, poder obtener alguna información por parte de ella. Los disparos marcados en el vidrio del automotor demuestran la gravedad del asunto. El adulto fallecido no registra antecedentes, pero su nombre forma parte de 2 investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía en torno a hechos criminales. El primer suceso se registró el pasado 2 de diciembre del 2018, mientras que el segundo asesinato ocurrió apenas hace una semana en la isla Trinitaria. El 4 de febrero de este año, alias Lagarto, luego de haber salido de la cárcel, es asesinado. Y dentro de ese asesinato se acusa al ciudadano que el día de ayer fue acribillado en el sector de Mucholote 2, conjuntamente con su esposo y el niño de 1 año de edad. Se tuvo conocimiento que una persona fue detenida para investigaciones por este nuevo hecho violento al norte de Guayaquil. Sí, dentro del proceso investigativo vamos a determinar específicamente el grado de participación del detenido. Informó José Morales. Fue clausurada la discoteca donde se produjo una balacera que acabó con la vida de un ciudadano y dejó heridas a otras 2 personas. La Fiscalía investiga también a los administradores y al personal de seguridad del centro de diversión. La clausura a este local llegó por parte de la Intendencia de Policía. Al interior del establecimiento ocurrió un hecho violento que habría sido registrado por las cámaras de seguridad del sitio, lo cual ha brindado gran ayuda en el proceso de investigación. Existen las cámaras y los videos son bien claros. Están plenamente identificados todos los sospechosos que ese día cometieron este delito de asesinato. La madrugada del domingo, un joven de 25 años junto a varios amigos se encontraban celebrando el cumpleaños a uno de ellos. De pronto, varios tipos armados dispararon, logrando acabar con la vida de quien deja huérfanos a 2 hijos menores de edad. Dentro del análisis que se pudo realizar tras la explotación de los videos, el fiscal que lleva el caso logró notar que hubo irregularidades en el control de ingreso de armas hasta esa discoteca. El fallecido, conjuntamente con sus amigos,
ingresan a la discoteca y son revisados por parte de los guardias. Pero cuando ya ingresan los sospechosos, y más aún el que dispara, jamás le realizan el cacheo pertinente. Por ese motivo, todo el personal vinculado a este negocio se encuentra bajo investigación. Puede existir una responsabilidad, dentro de las investigaciones determinarán el tipo de participación en el caso de los guardias, el administrador y el dueño de la discoteca en donde se cometió este delito. Moradores de las calles Brasil y Noguchi esperan que se clausure de forma definitiva a estos locales, porque no sería el primer caso grave que se reporta en la zona. Siempre ocurren esos incidentes por aquí. Peleas entre muchachos. Informó José Morales. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Al regresar, mucha atención. El Consejo Nacional Electoral resolvió invitar a la OEA para los comicios seccionales del 2019 en marzo. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El Consejo Nacional Electoral resolvió invitar a la Organización de Estados Americanos, OEA, como observadores de los comicios seccionales de marzo próximo. Esto a pesar de los cuestionamientos hechos por Diana Atamaín, presidenta del CNE, respecto al informe final de la OEA a la consulta popular de febrero de 2018. Otro de los veedores para las elecciones serán la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEP, y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Mediante operativos, la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral, CNE, vigilarán que los bienes públicos no sean utilizados en la campaña. Las autoridades que incumplan podrían ser sancionadas con la destitución de sus cargos. La Contraloría General del Estado y Consejo Nacional Electoral aunan esfuerzos para garantizar el uso debido de recursos públicos en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Es competencia del Consejo Nacional Electoral el control del gasto electoral y es competencia de la Contraloría General del Estado el control de uso de recursos públicos. Mediante un instructivo de acción conjunta, las dos instituciones efectuarán controles permanentes durante la campaña electoral. Se realizarán conjuntamente a través de las direcciones de fiscalización o los departamentos de fiscalización de todas las delegaciones provinciales, juntamente con la Contraloría, operativos de control en todo el proceso de campaña. Paralelamente, en las delegaciones provinciales se receptarán las denuncias, donde se deberá adjuntar las pruebas respectivas del supuesto mal uso de los fondos públicos. En el caso de la Contraloría, las sanciones pueden ir desde sanciones administrativas, multas, eventuales glosas si se establece inversión de recursos de Estado y, por supuesto, destitución de las autoridades que hagan uso de recursos públicos con fines electorales. Para las autoridades es de vital importancia la participación de la sociedad civil. Y es responsabilidad de todos, de las autoridades y todos los ciudadanos, para que no tengamos candidatos o sujetos políticos haciendo uso de fondos públicos para sus campañas. Ellos ya han detectado una posible irregularidad que se habría cometido en Sucumbíos, donde se utilizó un gobierno central para publicidad electoral, informó Héctor Romero. En nuestro segmento Conociendo al Candidato les presentamos hoy al postulante a la alcaldía de Quito. Se llama Carlos Sevilla. Su edad, 68 años de edad. Estudios en Derecho, Preparación Física y Gerencia Deportiva. Experiencia, exfutbolista, ex técnico de varios equipos ecuatorianos y es candidato por el Movimiento Libertad es Pueblo Lista 9. Generar plazas de empleo, una reorganización de las rutas del transporte público y la legalización de las plataformas móviles son algunas de las propuestas del candidato. Hace aproximadamente un año, Carlos Sevilla dejó de dirigir equipos de fútbol. Ahora busca administrar la ciudad. Dice que está preparado para asumir el reto del sillón municipal, ya que en el deporte y la política hay que tener liderazgo y esa es su cualidad. Tengo toda la capacidad para poder orientarles, guiarles con mi liderazgo,
con mi capacidad administrativa, sé planificar, sé orientar a la gente. Sevilla se define como el candidato de los deportistas. Uno de sus proyectos es generar espacios y emprendimientos enfocados en actividades físicas. Que Quito juegue todos los días, desde a partir de los 13 años hasta la gente mayor, y estén en los escenarios deportivos. Generar plazas de empleo es otra de sus propuestas si llega a ganar en los próximos comicios. En vialidad va a haber empleo para el quiteño. En lo que respecta a movilidad va a haber empleo. Darle continuidad al proyecto Metro de Quito, una reorganización de las rutas del transporte público y la legalización de las plataformas móviles son parte de su plan de trabajo integral para la movilidad de la ciudad. Es decir, sin compadrazgo de ninguna naturaleza. No, el que cumplió con los requisitos que manda la ordenanza, bienvenidos. Además, la apuesta al reciclaje para subsanar el problema de la basura. Tema, digamos, del reciclaje, por decir el cartón, si es que están reciclando cartón, esa empresa, sus ganancias, ¿no?, tienen que ser reconocidas para la empresa, y también tiene que esos fondos compartir con el municipio. Es decir, a través del reciclaje nosotros necesitamos generar recursos. El exentrenador de fútbol Carlos Sevilla es respaldado por el movimiento Libertades Pueblo Lista 9, organización política de ámbito nacional. Tiene como su máximo líder a Gary Moreno, hermano del primer mandatario. Informó Priscila Cadena. Mientras que como postulante a la prefectura del Guayas vamos a conocer a Alfredo Adún. Él tiene 64 años de edad, profesión ingeniero comercial, su experiencia, ex prefecto del Guayas, ex ministro de Energías y Minas. Él es candidato por Fuerza Ecuador Lista 10. El candidato Alfredo Adún propone a los guayasenses implementar por lo menos unas 130.000 hectáreas de riego de pozo profundo y el plan habitacional Mucho Lote, el mismo que lo ejecutó Abdalá Bucaram cuando ocupó la presidencia de la República. Vestido con uno de los colores del movimiento político que lo auspicia para participar por la prefectura del Guayas, Alfredo Adún llegó a una de las centrales del partido Fuerza Ecuador, Lista 10. Considera como una revancha personal su intención de llegar a la prefectura. Desea completar obras que inició en los 80, cuando ocupó el cargo en el Consejo Provincial. Conozco la mentalidad del citadino, la mentalidad del campesino. Conozco a mi país al revés y al derecho. Mi provincia, ni se diga, la viajo permanentemente. Y en materia de obras, Adún señala que los guayasenses requieren por lo menos unas 130.000 hectáreas de riego de pozo profundo, finca por finca, sobre todo en los cantones más pobres. Yo le voy a dar al campesino el pozo, y él con ese pozo subsidiado, él va a salir de pobreza. El tema vial y turístico son otra de sus prioridades. El flujo turístico que recibirá la playa en el sector norte, que va a estar en la ruta Pedro Carbo Manglar Alto. Vamos a poner las playas del Ecuador a 1 hora y media para los pobladores de Daule, los pobladores de Vinces. Y en caso de ganar, señala que volverá el programa social habitacional Un Solo Toque. Con viviendas de interés social, de viviendas de $20.000, $18.000, $24.000, que serán financiadas por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que serán construidos por la prefectura y que conseguiremos que el gobierno nacional a cada beneficiario de una casa le dé un bono. Desde su central política, Adún inspecciona las redes sociales, donde se publican paso a paso las actividades que emprenden esta nueva contienda política. Informó Carlos Julio Gurumí. A decir de analistas, algunos de los candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han excedido sus propuestas de campaña, incluso atribuyéndose roles que no les compete. Sugieren a la ciudadanía tener claras las funciones.
El artículo 208 de la Constitución es claro. Describe las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, entre ellas promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las entidades del sector público, investigar actos que afectan a la participación ciudadana o generen corrupción, designar a algunas autoridades, entre otros. No obstante, en campaña electoral, se ha hecho normal escuchar a candidatos proponer más de lo que deberían. Bueno, yo creo que los candidatos en su afán de llegar al Consejo de Participación distorsionan las reales atribuciones, capacidades y límites que tiene ese Consejo. Entonces se observan declaraciones, se observan spots publicitarios en los cuales los candidatos se extralimitan de lo que efectivamente pueden llegar a ser. Y eso me parece que es lamentable porque termina desorientando a las personas. A decir del catedrático e historiador Enrique Ayala Mora, hay características que deberían ser esenciales a la hora de analizar por quién votar para esta dignidad. En primer lugar, pedirles a los candidatos que ofrezcan lo que realmente pueden cumplir, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de mecanismos de control de la corrupción. Devuelvan lo robado, por ejemplo. En segundo lugar, hay que encontrar ciertos mecanismos de participación y, desde luego, el elector que vea las personas más sinceras, más sensatas, más preparadas. Pero para los dos expertos, solo hay una vía que se debería tomar respecto a esta entidad gubernamental. Durará 2 años y en ese ínterin yo personalmente estoy convencido de que hay que ir a una reforma constitucional radical, bien sea por consulta o por asamblea constituyente, para eliminar ese organismo. En Quito informó Andrea Orbe. En nuestro reportaje intercultural, visitar las Islas Galápagos es una experiencia que despierta los sentidos. Es un destino muy solicitado y recientemente fue elegido como uno de los mejores lugares del mundo para practicar buceo. Veamos. La isla Isabela es la más grande del archipiélago de Galápagos. Tiene más de 4.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una amplia reserva natural. Es la preferida por los turistas que desean mantener un mayor contacto con la naturaleza. Isabela está siendo bastante visitada por los turistas por la naturalidad que tiene esta isla, ¿no? Tú ves las calles de arena, las playas muy grandes. Este pequeño universo rodeado por el Océano Pacífico es el hábitat de muchas aves, como piqueros de patas azules, pingüinos y flamingos, así como de iguanas y tortugas terrestres. Tenemos la Laguna de los Flamingos, la zona de humedales, el centro de crianza de tortugas, para hacer snorkeling en Cochaperla y el tour a los túneles. Las Islas Galápagos dan a quienes la visitan una experiencia única que no consiste solo en mirar a los animales, sino integrarse con ellos y ser parte de su ecosistema. Los animales se mezclan con las personas aquí y cerca, por los alrededores de la isla, pero se entra directamente en contacto con ellos y esto es muy bonito. Es por eso que visitar estas tierras encantadas también genera conciencia sobre la importancia del cuidado de la naturaleza, informó Carolina Cuenca. Concluye el Comercio TV, un abrazo grande para todos y un buen inicio de semana.